Vamos a la sección de módulos. Cargamos el archivo zip del módulo. Damos clic al botón de configuración. Este es el panel de configuración del módulo. Damos clic en la pestaña Normalización. Antes de usar el módulo, tiene que normalizar las direcciones de su tienda. Este es un paso fundamental del proceso. Recomendamos crear un respaldo de su tienda para evitar pérdida de información. Es posible que no todas las direcciones sean normalizadas, algunas tendrán que ser actualizadas manualmente. En ese caso, aparecerán aquí. Solo damos clic en esa dirección. El módulo cuenta con una función autocorrector. Después de haber actualizado manualmente las direcciones, damos clic en Normalizar. Una vez terminado el proceso de normalización, todas las configuraciones del módulo están disponibles. La pestaña de cotización le permite al merchant configurar el módulo en base a sus necesidades. Hay tres formas de cotizar un envío. Basado en peso. Esta opción considera el peso del producto al momento de cotizar el envío. Basado en peso y volumen cúbico del producto. Esta función es útil si sus productos son de un tamaño similar y figura cuadrado o esférico. Y por último, basado en el peso y volumen tridimensional optimizado, recomendado en la mayoría de los casos, ya que intenta simular el empacado de todos sus productos en una caja 3D. Esta opción permite establecer una dimensión predeterminada para sus productos. Es muy útil en caso de no tener las dimensiones establecidas en sus productos. Elija la opción que mejor se apega a su tienda. Esta opción permite establecer un peso predeterminado a sus productos. El módulo permite usar varias opciones en caso de que no todos los productos tengan un peso establecido. El módulo le permite al comerciante establecer un impacto en el costo de envío antes de mostrarle al cliente el costo. La opción de factor volumétrico permite al transportista calcular el peso volumétrico a partir de las dimensiones del paquete. Una vez configurado, damos clic en Guardar. La pestaña de Courier le permite ver, modificar, agregar o eliminar cualquier courier creado. Agregar. Modificar. Eliminar. Agreguemos un nuevo courier. El campo courier es la etiqueta que sirve para identificarlo dentro de la configuración del módulo. Son los días de la semana en que el courier hace recolección de paquetes en su tienda. Son los días de la semana en que el courier hace entrega de paquetes a los clientes. Esta opción se refiere al peso físico máximo permitido por el courier, para omitir, dejar en blanco. Esta opción se refiere al volumen máximo permitido por el courier, en caso de querer omitir, dejar el campo blanco. Guardamos para crear courier. Aquí podemos ver el courier recién creado y configurado. Es posible editar un courier, simplemente dar clic en Modificar. En caso de requerirlo, es posible modificar cualquier campo del courier.
Para configurar el transportista, después de dar clic en modificar, presione el link de transportista relacionado. Modificamos lo que necesitamos y damos clic en guardar. Podemos modificar el nombre del courier que se le muestra al cliente. Vamos a la sección de couriers y damos clic en modificar. Tenemos un link para modificar el transportista. Esto nos redirige al transportista relacionado en donde podemos modificar el nombre, logo entre otros. Damos clic en terminar para guardar. Vamos al front de la tienda para ver los cambios reflejados. La pestaña de opciones de tarifas le permite al usuario generar rangos tomando en cuenta el incremento del peso y el peso máximo de estos rangos. Esto genera un nuevo rango con los nuevos datos. La pestaña de tarifas muestra un listado de comunas en donde el merchant podrá modificar datos claves relacionados con los costos de entrega para el courier creado. El módulo permite agregar, eliminar y añadir el lapso de entrega, costo de envío y costo extra por kilo extra de cada comuna. Por defecto, al crear un courier, el módulo le genera una tarifa para cada destino de Chile en cero. Es responsabilidad del merchant modificar las tarifas para cada comuna. Hay dos opciones para modificar una tarifa: manualmente y mediante un archivo Excel de manera masiva. Importación masiva mediante un archivo Excel. Para más información, diríjase a la documentación del módulo. Si una comuna no está dentro del listado, no podrán hacerse envíos a dicha comuna, y por tanto no aparecerá en el checkout disponible. Vamos a crear una tarifa específica manualmente. Es importante entender que el nombre de una comuna es el identificador de cada destino, por lo tanto, no se puede repetir para el mismo courier. Si intentamos crear una nueva tarifa para un mismo carrier usando la misma comuna, nos dará error. Como ejemplo, hemos eliminado la tarifa para Achao para el courier Rolige Service, 24 horas. Vemos que la comuna en nuestra dirección es Achao. Como podemos ver, solo aparece la tarifa para el courier Custom Courier. Ahora vamos a crear una nueva tarifa para Achao y el courier Rolige Service. Seleccionamos el courier. Seleccionamos nuestra comuna, Achao. Llenamos el resto de los campos del formulario. Consultar la documentación para una mejor explicación de cada parámetro. Guardamos al terminar. Podemos ver que ahora ya existe la tarifa creada para la comuna Achao. Refrescamos en el front. Ya nos aparece la tarifa configurada con nuestros parámetros. Tomar en cuenta que el módulo tiene una función de impacto en el precio. El módulo permite realizar una importación masiva. Antes de eso, es necesario realizar una exportación de las tarifas y los destinos del courier que queramos importar.
Esta es la opción más rápida para obtener el listado completo de tarifas en formato Excel, el cual sirve como base para configurar sus tarifas. Seleccionamos el courier. Si habilita esta funcionalidad, todos los destinos, incluyendo aquellas comunas eliminadas, serán exportadas. Si no activamos esta función, solo se exportarán las comunas habilitadas del courier. Seleccionamos el courier y presionamos el botón de exportar. Esto nos genera un archivo Excel para poder modificar y posteriormente importar. Al abrir el archivo, vemos que la comuna Achao fue importada con los cambios hechos en el módulo. Podemos ver que se exportaron un total de 739 comunas de Custom Courier. Ahora eliminaremos Achao de Rolige Service de la sección de tarifas y volveremos a exportar. Mensaje de confirmación, volvemos a exportar. Seleccionamos el Courier Rolige Service. Como podemos ver, solo fueron exportadas las tarifas activas del módulo y Achao ya no aparece. Una vez terminamos de modificar el archivo con nuestros cambios, procedemos a importar el archivo. Seleccionamos el courier que será modificado y al que corresponde nuestro archivo. Esto se refiere a las primeras dos filas del archivo que contiene información no usable para el módulo. Primeras dos filas a omitir dentro las configuraciones al momento de importar. El módulo permite eliminar los datos existenciales, usar solo en caso de que necesite eliminar todo e insertar solo lo que está en el archivo. Modifiquemos el archivo y eliminemos tarifas del archivo. Editamos el destino Achao y guardamos. Importamos el archivo. Podemos ver que los valores fueron actualizados correctamente. Ahora activemos la función de eliminar los datos existenciales. Esto borrará las tarifas y solo se mostrarán las del archivo. Se han eliminado las tarifas que no estaban en nuestro archivo. No se debe por ningún motivo alterar o corregir ninguna otra columna del documento que no sea las columnas costo y días estimados de entrega. La pestaña de fechas de entrega le permite mostrar el tiempo estimado en que el pedido será entregado al cliente. El módulo permite activar o desactivar visualmente la fecha de entrega, pero a su vez permite el uso de la misma para una integración con módulos terceros. Esta opción desactiva completamente mostrar las fechas de entrega. Refrescamos y notamos que ya no se muestra la fecha de entrega. Podemos especificar los días de la semana en los que usted hace envíos. La hora máxima de recolección permite establecer una hora para poder despachar los paquetes el mismo día. Importante, todos los lapsos de entrega de las tarifas definidas que sean mayor a la hora máxima de recolección serán truncados automáticamente. Las fechas especiales podrían ser los días inhábiles, días en que el courier no tendrá servicio de recolección o entrega. El módulo permite agregar un número de días extra a la fecha estimada de entrega. Podemos agregar relacionada a las políticas requeridas para cumplir con los tiempos estimados de entrega. Guardamos y refrescamos en el checkout para visualizar los cambios.
Solo deberá ser activada en caso de que el texto no se muestre correctamente debido a una incompatibilidad con su checkout. Consultar la documentación para más información. Para poder visualizar los detalles de los pedidos, ingresar al detalle de un pedido hasta encontrar la sección con la información del pedido. Toda la información necesaria está aquí. Fecha de compromiso, dimensiones y peso.